aquí en la Cámara Federal la Estrategia Nacional de Energía. Primero quisiera decirles que la reforma energética que en la 60ª legislatura nos tocó abordar, si la tuviéramos que caracterizar, yo diría que fue la reforma posible, no la deseable. Hubo una gran discusión, de hecho ha sido uno de los temas de la agenda pública del país que más discusión ha tenido. Durante varias semanas en el Senado se llevó a cabo un debate que tuvo la participación de todos los sectores de la sociedad, de investigadores, politólogos, legisladores, académicos, es decir, todos los sectores de la sociedad que algo podían aportar a esta discusión lo hicieron. Finalmente, yo puedo decirles que, por lo que hace al grupo parlamentario al que pertenecí, que había dos grandes visiones. Por un lado, quienes asumían que a través de la toma de la tribuna había que evitar a toda costa que fuera discutida y aprobada una reforma, y por otro lado, un grupo de legisladores a quien reconozco y debo decir sus nombres: Pablo Gómez, el senador Navarrete, que hoy es presidente del Senado, Graco Ramírez, creo que ellos tres entre los que más destacan, desde luego y por supuesto la figura del ingeniero Cárdenas, que encabezó un grupo de trabajo, el diputado Juan Guerra, nuestro amigo Carlos Huerta y muchos otros compañeros que tuvieron muchas cosas que aportar. Se construyó una propuesta para ir a discutir la propuesta que en ese momento el titular del Ejecutivo había enviado al Congreso para ser discutida. Y finalmente se puso sobre la mesa según yo, dos grandes asuntos. Primero, la privatización. Y nosotros creemos que logramos frenar la privatización porque, por lo menos en lo que hace, por ejemplo, a la propuesta de modificaciones a la ley reglamentaria del 27 constitucional, logramos evitar que se privatizaran todo lo que tenía que ver con los ductos, todo lo que tenía que ver con la industria que estaba alrededor de lo que es el almacenamiento, la transportación. Esto era fundamental. Ahí estaba contenido uno de los principales aspectos privatizadores de esta propuesta de reforma. Pero por otro lado se tuvo que reconocer que el gran problema que tenía Pemex, o que sigue teniendo Pemex, era cómo utilizamos los recursos que se generan en esta empresa pública. Mucho se dijo sobre esto, pero finalmente el gran problema era precisamente la sangría que le hacíamos a sus recursos. Y entonces se planteó la necesidad de un nuevo régimen fiscal. Y esto que logramos en esta reforma, repito, aunque no es lo deseable, fue lo que se pudo construir. Y creo que este principio, el principio de haber reconocido que era necesario un nuevo régimen fiscal y algunos cambios que se lograron en la reforma, es un paso importante. Bueno, hemos visto ahora cómo se ve esta reforma que se hizo en la legislatura pasada. Seguramente hay muchas opiniones, pero creo que en unos cuantos minutos podría yo decir que estos fueron dos de los grandes aspectos. Por un lado, evitar que a través de una serie de reformas secundarias se violara la Constitución. Eso lo logramos evitar. No solo lo logramos evitar con los compañeras y compañeros legisladores que lo hicieron por la vía de la protesta en la toma de la tribuna, sino también lo logramos evitar con aquellos que construimos un grupo de trabajo y que llevamos una propuesta al Senado y que desde ahí logramos que nuestra opinión, la opinión de la izquierda, fuera respetada y fuera incluida e integrada en esta reforma. Quisiera comentarles que entonces la Estrategia Nacional de Energía la vemos en algunos casos
como algunos temas muy puntuales yo quisiera dejar aquí solamente apuntados. Primero, toda estrategia de energía tiene que estar basada en dos principios básicos, elementales, que es la eficiencia y la suficiencia. Ninguna forma de generación de energía que no cumpla con estos dos principios básicos puede abastecernos de energía al país, y mucho menos puede resolver un problema estratégico. Por eso la estrategia nacional, creo yo, que debe estar basada en estos dos principios. Si nosotros sumáramos las reservas probadas, las reservas posibles y las probables que tiene México en petróleo, no traigo el dato así tan fresco, pero si mal no recuerdo, nos daría probablemente algo así como 50 años. Ese es el tiempo que tenemos nosotros, bueno, no agotarlo, ¿no? Pero ese es el tiempo que tenemos nosotros para poder tener y poder iniciar el proceso de lo que llamamos la transición energética. La transición energética es algo muy sencillo, es dejar de depender de los combustibles de origen fósil, del petróleo, y además necesitamos que incluso el petróleo que produce nuestro país, en algún momento nosotros tengamos las reservas suficientes para podernos hacer cargo de nuestra industria petroquímica, es decir, de todo lo que se deriva de ello, porque en algún momento, repito, a no ser que realmente empecemos a extraer el tesorito, ¿no?, que le llamamos en el debate, que nos decían que estaba en el fondo del mar, con lo que tenemos actualmente, tendríamos nosotros entonces en esta estrategia nacional de energía que garantizar, iniciar esta transición energética. Y esto, desde luego, que va a ser discutido seguramente en estas mesas, pues tiene que ver con darle paso a nuevas formas de generación de energía. Y con este comentario yo cerraría lo que podría ser en estos breves minutos mi participación. Necesitamos que cuando hablamos de energías limpias, no solamente nos imaginemos que la política pública, que la política que se debe de impulsar sea dar incentivos. Tenemos que hacer la vinculatoria, tenemos que obligar a que el Estado, a que los gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal, empiecen a adoptar medidas que vayan más allá, repito, de dar estímulos o de hacerla o de promoverla. Necesitamos, por principio, reconocer que es una iniciativa que dejamos en la pasada legislatura, así como se reconoce en el 27 constitucional que los recursos que se generan del petróleo son de los mexicanos, así también se debe reconocer que las fuentes que generan energía deben ser propiedad de todos. Y ese es el principio de una reforma que nos permita darle impulso a estas nuevas formas de generación de energía, por un lado. Y por otro lado, un trabajo que creo que tienen las futuras legislaturas es ir buscando, insisto, a que en los estados las leyes vayan haciendo cada vez más obligatorio el uso de estas tecnologías. No basta con que las promuevamos, es necesario que vayamos obligando, por ejemplo, diferentes sectores de la industria que están vinculados al transporte, a la vivienda, etcétera, deben de empezar a incluir como elementos obligatorios en sus legislaciones estas nuevas formas de generación. Este es el principio de lo que podríamos llamar la transición energética, para que dentro de unas décadas que hayamos agotado estos tres criterios, reservas probadas, posibles y probables, pueda entonces nuestra sociedad y nuestro país cumplir con esos dos principios que dije al principio, ¿no? Eficiencia y sobre todo suficiencia energética. Entonces creo que obviamente el tema es mucho más extenso, pero yo podría apuntar y dejar estas ideas que me parece que son parte de los ejes que se deben de discutir actualmente, y que seguramente será materia pues de otras reformas que seguramente tendrán que llevarse a cabo, porque vuelvo a insistir, la reforma energética que se vivió en la legislatura pasada no fue la reforma que deseábamos, fue
la que fue posible, la que fue producto del consenso, la que fue el producto del acuerdo